La claridad me cerca, yo parto, tú guardarás el huerto. Amada, regresaré despierto otra mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Con estos versos inconfundibles de Silvio Rodríguez, bordados al filo de la historia y que parecieran hechos para nuestro invitado de hoy, emprendemos esta aventura espiritual que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. A este amanecer, eres como siempre bienvenida, bienvenido y también viceversa. Por sí mismo, allá lejos. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. No es casual que hayamos escogido La Habana como telón de fondo para conversar con el conspirador que nos acompaña hoy en La Pupila Asombrada. Esta es su ciudad natal, graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, caricaturista, héroe de la República de Cuba, pero esa linda manía que tenemos los cubanos de quitarle los afeites y los apellidos a las cosas, y ahora mismo es para todos Gerardo. Y ya usted sabe de quién estoy hablando. Bienvenido a La Pupila Asombrada. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a una distancia que creo que nos van a permitir que nos quitemos los nasobucos, no tenemos riesgo y así podemos, Bueno. el ruido que también representa esto en la comunicación, quitárnoslo. Más porque vamos a estar hablando de comunicación, de información, de manipulación de esa información y de todo lo que tiene. Y quiero montarme en la experiencia que tienes. ¿Puedo tutearte? Sí, como no, por supuesto. Gracias. En la experiencia que tuviste en los años que viviste en esa ciudad desde la cual se nos juzga como si fuera el Olimpo a los pueblos de nuestra América y con muy poco cariño, por decirlo bien, a nuestro país, respecto a la libertad de expresión, que es un derecho humano, un anhelo yo creo que siempre presente y que siempre será perseguido por los seres humanos porque es como la libertad inabarcable y siempre deseada. Pero quiero tu testimonio, tu experiencia cuando estuviste, los años que estuviste viviendo en esa ciudad, desde las cuales se nos dictan recetas, ¿no? A ver esas recetas cuánto se aplican también en casa. Yo aprendí mucho en Miami. Es una ciudad muy interesante, es una ciudad que algunos han llamado la República Bananera de Miami y en la que paradójicamente muchas personas viven sin darse cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? En sentido general, en los Estados Unidos hay norteamericanos que viven el orgullo de creerse que de verdad viven en el país más libre del mundo y que cuando uno les cuenta lo que ocurre en Miami, sencillamente no lo creen. Pero nosotros tuvimos allí todo tipo de vivencias realmente. ¿Tienes alguna anécdota ahora mismo que te pase por la cabeza del recuerdo en ese sentido? Bueno, ¿quién no recuerda los famosos conciertos de los Bambán allá, por ejemplo, donde hubo que sacar a la Guardia Nacional? ¿Quién no recuerda el concierto de Juanes aquí en La Habana, donde le costó a Juanes que allá en Miami tiraran sus discos para el piso y le pasaran por arriba con una aplanadora? Literalmente, ahí están las imágenes. Son imágenes que ellos quisieran que no existieran. Cuando alguien compra un cuadro como el Pavo Real de Mendive, y por solo tratarse de un artista cubano le riega gasolina y le prende candela. Un acto que si ocurre en la Alemania de Hitler uno podría explicárselo, pero que ocurre en Miami, en lo que ellos llaman el país más libre del mundo, solo por ser artista de Cuba, que te quemen un cuadro de esa manera. Y eso ocurrió en Miami, ahí están las imágenes. En el caso específico del juicio de ustedes y de la causa de los 5, ¿hubo en el concierto de voces de la prensa alguna voz que se separara de la línea, para decirlo, de las reglas del juego y tratara de presentar las cosas de manera distinta? ¿Estuvo la libertad, la diversidad de la expresión en el caso de ustedes? ¿Lo viviste, no lo viviste? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? En sentido general no, En Miami han existido personas, en muchos casos de origen cubano, que con mucho sacrificio han tratado de alzar su voz y han pagado un precio muy alto por eso. Te puedo mencionar, por ejemplo, Maslennik y la revista Réplica, que a lo largo de los años ha sufrido ni se sabe cuántos intentos de bombas y cócteles Molotov por el único hecho de decir la verdad con relación a Cuba, ¿no?
Te puedo citar Francisco González Aruca, una persona ya fallecida con quien aprendí mucho de su programa radial, Álvaro Sánchez Cifuentes y así otras personas. Algunos de ellos todavía tenían sus programas durante el tiempo de juicio y transmitían de manera objetiva, pero fueron programas y espacios aislados. No era la regla. Aislados, pero además pagados de su propio bolsillo y a los cuales los fueron cerrando y amenazando. Las emisoras que optaban o que se atrevían, emisoras privadas, de capital privado, que se atrevían a venderle algún espacio, las fueron cerrando, las fueron amenazando y llegó un momento en que estas personas no tenían dónde expresarse, ¿no? ¿Cuál era la postura que primaba en esa prensa respecto a este tema que estamos conversando? Bueno, para empezar, hubo una buena parte de esa prensa libre que cogió dinero del gobierno norteamericano para hablar en contra de nosotros. Eso está ya más que demostrado y era un aspecto incluso que estaba siendo considerado en la apelación cuando se produjo el desenlace ya de nuestro caso y que los 3 que quedamos regresamos a Cuba. Eso era un punto pendiente todavía de la apelación porque ya estaba demostrado que habían periodistas de esos medios de prensa que habían cogido dinero del gobierno norteamericano para difamar el caso de los 5. Y es una de las razones por la cual hay tanto desconocimiento. Todavía hoy en Miami se desconoce la esencia del caso nuestro, se desconocen los actos terroristas contra los cuales estábamos trabajando, se desconoce qué fue lo que pasó realmente el 24 de febrero alrededor del derribo de las avionetas, se desconoce todo lo que hay detrás de esa historia. La desconocen porque ellos se casan con un cliché y lo repiten y terminan creyéndoselo ellos mismos, ¿no? Pero lo cierto es que hubo una tremenda desinformación y que la prensa fue un factor más en favor de la Fiscalía. ¿Cuánto pasó para que, hablemos ya, no estamos circunscritos al área de Miami, cuánto pasó para que la prensa en los Estados Unidos, estoy ya pensando salir de ese pequeño territorio en la Florida, para que la prensa en los Estados Unidos empezara a tener, digamos, argumentos más serios, a tener una postura un poco más objetiva respecto al caso de los 5? Mira, a mí no se me olvida, uno dice, bueno, quizás fuera de Miami las cosas sean diferentes, ¿no? Y a mí nunca se me olvida, estando yo preso allá en California, en Victorville, hubo algunos compañeros de la Solidaridad organizaron una exposición de mis caricaturas hechas en prisión ahí en Los Ángeles, ¿no? Y fue una representante de CNN de California y ella obviamente no conocía mucho las interioridades y llegó con mucho entusiasmo cuando vio aquella exposición de caricaturas de un preso y dijo, voy a hacer un reportaje para sacarlo. Y la compañera nuestra que estaba ahí del grupo de Solidaridad le dijo, mira, hazlo, pero no te lo van a sacar. Y dije, ¿cómo? Se insultó a la mujer, ¿cómo que no me lo van a sacar? Si aquí esto es un país libre y la prensa es libre, etcétera, etcétera. 2 días después la compañera la llamó avergonzada y me dijo, tú tenías razón, mi reportaje sobre ese preso que tú dices que es uno de los 5 y sus caricaturas me dijeron en CNN que no se va a publicar. Y ese tipo de cosas ocurrían constantemente, ¿no? Tú podías hablar de otras cosas y a veces llegaba a una audiencia determinada y decían que eran Cuba y decían que eran presos, habían quien pensaba, presos en Cuba, sí, vamos. Cuando decían, no, presos de Cuba en Estados Unidos, decían, ya no nos interesa. No nos interesa. Así pasaba. No forma parte de la agenda, de la agenda de los temas que pueden decirse o de los enfoques que pueden decirse respecto a Cuba. Tú hablabas de la solidaridad, vamos nosotros a hacer una pausita en la conversación, a coger un aire, que esto está maravilloso aquí, y nosotros vamos con un video precisamente contra el bloqueo que ha nacido de la inspiración de unos músicos chilenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Espinosa y desde la Plaza Salvador Allende en Santiago de Chile queremos enviar un saludo, un abrazo solidario al pueblo de Cuba a través de este video musical que van a ver a continuación, donde colaboran artistas destacados de Chile y América Latina. Y también pedir el fin del bloqueo contra Cuba, ya que Cuba es un ejemplo de internacionalismo y solidaridad con todos los pueblos del mundo, en la ciencia, en la medicina, en el deporte, en la música, entre otros. Sin ir más allá, en estos tiempos de pandemia, mientras el mundo compite por la vacuna COVID-19, Cuba desarrolla la suya, con la Soberana y la Abdala. Otro ejemplo que legitiman la apuesta de la revolución por la ciencia. Quería hacer un paréntesis también, y aprovechando que está Gerardo, uno de los 5, aprovechando que está en la pupila y que se la extienda también a Antonio, Ramón, René y Fernando, que durante años
de injusto encierro, la desinformación, el ocultamiento y el silencio de los medios de prensa adversos a Cuba fueron el obstáculo principal que encararon ustedes. Pero como tú sentenciaste, Gerardo, una vez, un jurado de millones hizo justicia y una inmensa ola solidaria recorrió el mundo exigiendo la liberación de los 5. Y así fue. Así que un abrazo para ustedes, un tremendo ejemplo de dignidad, valor y una gran lección de resistencia. Un gran saludo. Ahora, a pesar de más de 60 años de bloqueo y las políticas agresivas del gobierno estadounidense, Cuba es un pueblo libre, independiente y soberano. La amistad y la solidaridad con los pueblos continúan. Así que desde Santiago de Chile, en nombre de todos los artistas que colaboraron en este video musical, pedimos rotundamente el fin del bloqueo genocida contra Cuba. Un gran abrazo solidario desde Chile. Cuando me veo y toco yo, Juan sin nada, no más ayer. El Juan con todo y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser. Vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir. Ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple. Tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco a hablar con el administrador. No en inglés, no en señor, sino decirle compañero. ¿Cómo se dice en español? Vamos a ver, que siendo negro nadie me puede detener. A la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Vamos a ver que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque, me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar. No country, no high life, no tenis, sino yacht, sino de playa en playa,
de ola en ola gigante azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Vamos a ver que ya aprendí a leer y a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Linda música esa. Y relacionada con la música hay varios episodios también que tienen que ver con la libertad de expresión en Miami. ¿Y con la historia de ustedes? Con la historia de nosotros también y con historias que presenciamos nosotros. Por cierto, da para escribir un libro, ¿no? Porque tú dices, bueno, los problemas de libertad de expresión en Miami son legendarios y afectan no solo a personas de Miami, afectan a personas tan lejos como de México, por ejemplo. Yo recuerdo Verónica Castro, la mamá de Cristian Castro, tenía un programa que se llamaba La Movida. Y se le ocurrió venir a Cuba, nada de política ni mucho menos, era cámara oculta y bromas, etc. Y se le ocurrió venir a Cuba y hizo un programa ahí en Copelia. Y nada más que por eso fueron al paseo de la calle 8, donde ellos tienen una copia del paseo de las estrellas de Hollywood y ponen algunas estrellitas y eso. Y fueron a la estrella Verónica Castro y le dieron con una mandarria y le mandaron después los pedacitos por Federal Express allá a México, donde ella estaba. Eso es historia conocida, está ahí en los récords. Pero además no es eso solo. Thalía se puso una vez, Thalía mexicana, se puso una vez una gorrita con el Che Guevara y la hicieron pedir perdón y la hicieron decir y jurar que ella no sabía quién era, que un fan le regaló la gorra, ella no sabía quién, la imagen icónica de Corda de Che Guevara, que la conoce hasta un niño. Y ella decía, no, perdóneme, yo no sabía quién era, me puse la gorrita. John Secada fue una vez a Argentina y John Secada, criado en Miami. De gente del Star System. Exactamente, exactamente. No sí, por eso te pongo esos ejemplos. Los nombres que me estás diciendo son nombres que han estado en el top 10. Por supuesto, por eso te pongo esos ejemplos. A John Secada en Argentina se le ocurrió decir, después de criticar mil cosas de Cuba, se le ocurrió decir, aunque bueno, hay que reconocer que han hecho bastante en términos de salud y educación. Eso nada más. Imperdonable. Imperdonable. Le abrieron fuego y todavía estaba en Argentina cuando tuvo que llamar a todos los programas de radio a limpiarse, a pedir perdón si había ofendido a alguien. No, yo no dije eso. Dijo, yo no dije eso, el periodista me malinterpretó. Y me acuerdo que el periodista argentino dijo, lo que él dijo yo lo tengo grabado. Lo que vamos a dejar eso ahí porque yo no soy tan fascista como ellos. Algo así dijo el hombre. Willy Chirino, ¿quién te puedes imaginar alguien más en contra de la revolución que Willy Chirino? Y lo obligaron a pedir perdón también, porque le regaló unas tumbadoras a los Bambán una vez que coincidieron ambas orquestas en México. Y a él se le ocurrió decirlo en un programa, no, si yo una vez le regalé unas tumbadoras, le abrieron fuego por eso nada más y obligaron a Willy Chirino a pedir perdón por regalar unas tumbadoras en esa ciudad que es la meca de la libertad de expresión. Pero ejemplos sobran. Ahí tienen a alguien como Miguel Saavedra de la Vigilia Mambisa, que es el que se encarga de pasarle la planadora por arriba a los discos y de quemar carteles, el cartel de la película Red Avispa también, como dice verdades que están más que demostradas, pero que a ellos no les gustan, fueron para allá y quemaron el cartel y vamos a prohibir. La revista Cigarro Aficionado de cigarro también sacó un ejemplar, un número dedicado al bloqueo, salía Fidel en la portada y eso se armó también una bronca con eso, lo retiraron públicamente, porque además hay que decirlo, no es intolerancia de un grupo de personas cualquiera, es intolerancia aprobada por las autoridades de Miami. Es más, hay dos informes de Human Rights Watch, es una organización que nadie puede acusar de comunista ni de izquierda, ni mucho menos, y tiene un reporte del año 1992 que se llama Dangerous Dialogue, diálogo peligroso. Y ahí hacían referencia con toda una serie de ejemplos a personas que incluso les costó la vida pensar diferente en Miami, personas que sufrieron un precio de, como te decía, de bombas, etcétera. Emilio Milián era un comentarista radial, lo más antirrevolucionario que usted puede, contrarrevolucionario que usted puede imaginar. Una persona en ciertos aspectos hasta reaccionario también en contra de Cuba.
pero nada más que por algunas ideas que fueron diferentes a las de ellos, le pusieron una bomba en su carro y en la época en que yo conocí a Emilio Emiliano, o sea, lo conocí escuchando su programa de radio, él le faltaban las dos piernas de una bomba que le pusieron ahí en Miami. Entonces, ¿de qué libertad de expresión van a hablar? En ese informe de Human Rights Watch de 1992 se recogen toda una serie de ejemplos de personas que han tenido que pagar bien caro opinar diferente en Miami. Pero es más, en el año 94 Human Rights Watch saca un segundo informe, también con el mismo título de Dangerous Dialogue, hablando de la intolerancia en Miami y de los problemas graves y serios de libertad de expresión. En el 94 te recuerdo que fue el evento aquel de la Nación y la Inmigración, donde vinieron muchos cubanos de diferentes, digamos, tendencias, diferentes creencias, pero todo con el anhelo de lograr un acercamiento de conectar con su país. Exactamente, de lograr un acercamiento con la familia cubana. Y por el único hecho de venir a Cuba, esas personas tuvieron que pagar en muchos casos agresiones físicas, ser expulsados algunos de sus trabajos, todo tipo de humillaciones que se recogen en este reporte, ¿no? Son muchísimas las anécdotas de los graves, serios problemas de libertad de expresión. Pero además es algo que es sencillo, ¿no? Hay quienes te dicen, los artistas por ejemplo, aquí hay artistas que te dicen, no, a mí no me llames para un acto político, a mí no me llames no me convoques a ninguna actividad de ese tipo porque yo soy artista y el arte no se debe mezclar con la política. Aquí hay quien opina así y uno lo respeta, ¿no? Pero cuando llegas allá, entonces tienes que definirte. Ellos tienen una frase famosa que tiene que definirse, fulano tiene que definirse. Sí. ¿Qué significa eso en estos términos que estamos hablando? Definirte, ¿ahí de qué estamos hablando? Definirse en Miami es que te ponen el guión delante y tú tienes que recitarlo. Y hay casos de músicos, yo no quiero decir nombre para no hacer alusión a nadie, pero hay casos de músicos que aquí se han creído el cuento ese de verdad de la libertad de expresión allá y han ido y han dicho, no, yo no hablo de política, yo soy músico nada más. ¿Qué? ¿Cómo? Y le han ido arriba y hoy han dicho, no, en Cuba no hay una dictadura, y 2 días después, sí, en Cuba sí hay una dictadura. Entonces te digo, qué rápido cambiaste de opinión. O músicos que aquí le daban las gracias a nuestro presidente por ir a un concierto y allá en menos de una semana cambiaron de opinión y ahora son más anticastristas que imagínate. Entonces tú dices, bueno, ¿es verdad que hay libertad de expresión? Yo les pido hacer un experimento nada más, que salga cualquier cubano aquí en esta linda Habana con un pullover de Biden y camine por cualquier calle con un pullover de Biden puesto. Digo Biden porque es el presidente de turno. A ver si alguien le va a decir algo, si alguien lo va a agredir, si alguien hay muchísimas probabilidades de que nada de eso ocurra. Ahora que se ponga un pullover de Díaz-Canel en Miami y camine por la calle 8, nada más, de Díaz-Canel, vaya, para no decir... ¿Cuántos pasos das? ¿Cuántas cuadras va a lograr caminar? 4, para no decir ni de Fidel ni de Raúl, ¿no? Que se ponga un pullover de nuestro presidente Díaz-Canel y salga a caminar por las calles de Miami para que vea lo que pasa. Entonces me vas a decir a mí que en Miami hay libertad de expresión y en Cuba no. ¿Cuánta gente tú no has visto aquí que cantan y jamás hacen alusión ni al bloqueo ni nada de eso? Porque bueno, yo soy artista y no me meto en política. No, cuando llegas allá tienes que pensar de la misma manera, todo el mundo uniformemente sobre Cuba. Entrar por el aro, exacto, como decimos mal y pronto. Y no estamos hablando de política, está bien, tú no quieres hablar de política, no hables de política, pero algo tan elemental como decir, yo estoy orgulloso porque Cuba tiene 5 candidatos vacunales, Francia no tiene ninguno, países que son potencias históricas no tienen ninguno, y mi islita tiene 5 candidatos vacunales. Eso nada más, dilo en Miami. Yo exhorto aquí a quien diga, qué orgulloso estoy de la medicina cubana. 5 vacunas. Eso nada más. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no nos perdonan? No nos perdonan. Porque eso hay que entenderlo, porque estamos planteando un hecho que como está por las claras. Sin embargo, ¿qué es lo? Porque uno se puede decir, bueno, pero ¿por qué? Si esta gente se han entendido con otros adversarios ideológicos que existen en el mundo, incluso potencias muchos más, que podrían representar un desafío, digamos, mucho mayor. ¿Y qué es lo que no nos perdonan? Mira, es un fenómeno complejo, porque si tú entras a las redes hoy, hay gente diciéndote que mañana se cae la revolución. Que no, ahora sí, el pueblo está en las calles. Y entonces hay personas que... Ahí en esas calles, aquí donde estamos exacto, sentados. Correcto, seguimos. Hay personas que pudieran decir, oye, qué desinformados están aquí el pueblo. No es que estén desinformados. Quienes dicen eso, si tú te fijas en sus programas y en sus directas y en sus espacios, están hablando contigo de política y del dolor de Cuba, y por abajo están los mensajes de las pizzas y de los carros, de la hamburguesa y el seguro tal. Entonces tú dices, vaya, tú estás haciendo política, tú estás de patriota o estás de negociante. Y es que no en balde de Francisco González Aruca lo llamaba la industria del odio contra Cuba. Es que es una industria realmente, son gente que viven de eso, que siempre han vivido de eso.
estos personajes, muchos se lo creen, pero estos personajes que dirigen esos programas, ellos saben que la revolución no se va a caer. Ellos saben que el pueblo no está en las calles, ellos están bien informados. Lo que quieren hacer es que los demás se lo crean. Porque hay mucha plata. Porque hay mucha plata de por medio. Y entonces te dicen, no, estamos en contra de las remesas. No podemos mandar remesa a Cuba porque eso ayuda al gobierno. Tú no puedes mandarle dinero a tu abuelita en Cuba, tú no puedes mandarle dinero a tu padre en Cuba. Ah, yo sí puedo mandar dinero a los que me venden los videitos esos, sacando un cartelito o gritando una cosa o en una cola. Ese dinero, a la gente que tributa esa maquinaria de los... Exactamente, a sus periodistas, entre comillas, independientes, que le dicen mercenarios y se ponen bravos, pero cobran por hablar más de su país. A eso sí se les puede mandar una tubería de dinero. El gobierno americano sí puede dedicar millones y millones y millones a subvertir el orden en Cuba. Eso es legítimo. Sí, eso es legítimo. Ese dinero no ayuda al gobierno. Entra a Cuba, se lo gastan ellos, sus mercenarios, que bastante buen poder adquisitivo tienen, muchos de ellos. Pero ese dinero no cuenta. El que cuenta, con el que estamos en contra, es el que le mandan a la abuelita, a los padres, etcétera, etcétera. Entonces es una hipocresía realmente que tú dices, ¿hasta cuándo, no? Y te hablan libertad de expresión, pero cuando llegan a Miami, todo el mundo habla exactamente igual de Cuba. Hay unanimidad. Unanimidad. Vamos a usar una palabra que a veces nos critican mucho a nosotros, porque muchas veces uno lee, no, porque la prensa cubana es unánime respecto a tal y más cual y tal otro tema. Y ahora, oyéndote, es la palabra que me viene a la mente. Exacto, ¿qué mayor unanimidad tú quieres que el tema Cuba en Miami? Porque además no es solo los cubanos, no, obligan a los mexicanos, a cualquiera. Sobre Cuba tú no puedes equivocarte. Y entonces el cuento de la libertad de expresión que se lo crea otro. Mira, yo te pongo un ejemplo de alguien que se llama Rick Sánchez. Fue un periodista cubano-americano, que por cierto se hizo carrera en el Canal 7 de Miami y siempre sacaba la banderita de la cubanía y decía, yo sé lo que es vivir en un país sin libertad de expresión porque yo tuve una infancia en Cuba muy dura. Mentira, lo trajeron para allá con 2 añitos. 2 años tenía, pero él borraba esa parte de su biografía y decía, yo tuve una infancia muy dura en Cuba, un país sin libertad de expresión, y así hizo carrera y llegó hasta CNN con un programa con su nombre, que eso no lo logra cualquiera, Rick's List, la lista de Rick. Y el hombre todavía no llevaba ni apenas unos meses con su programa y se le ocurre ir de invitado a un programa de radio, que lo invitaron y fue. Y en el programa se le ocurre decir que los judíos en Estados Unidos controlan los medios de prensa. Que eso puede ser verdad o no, yo no voy a meterme en ese problema. Pero a Rick se le ocurrió decir eso, en un tono un poquito jocoso. Se metió con un lobby poderoso. Exactamente. A alguien se le ocurrió decir que eso era una declaración antisemita y al otro día ya Rick no tenía programa en CNN. Desapareció por arte de magia. Le damos las gracias a Rick Sánchez, ¿no? Cualquiera sabe dónde está ahora. Entonces, ¿qué libertad de expresión? Yo le digo a cualquiera de esos que dicen que en la Yuma se puede decir cualquier cosa, algo tan sencillo, si en tu programa se anuncia la Coca-Cola, di en cámara, a mí lo que me gusta tomar es Pepsi. Ya, eso nada más. O si en tu programa se anuncia los carros Chevrolet, di, yo manejo un Ford en tu programa y tú vas a ver qué pasa. Métete en contra del dinero, métete en contra de quienes pagan tu programa. De poder exactamente. Real. A esos voceros del exilio ahora que se la dan de libres y que anuncian la hamburguesa tal, diga a ti te gusta más la de McDonald's, que esa no es tan buena. Diga eso nada más para ver si es verdad que hay libertad de expresión. Sal con un pullover de Che Guevara por las calles de Miami. Entonces, ¿de qué libertad van a hablar? Ese cuento que se lo crea otro. Ahora yo quiero que vayamos a un paisaje un poquito menos o mucho menos inspirador que este que nos acoge, y son a los días en que estabas en prisión. Conociste ahí, he leído y he oído tus testimonios en otras entrevistas a todo tipo de gente. Estaban también ahí los latinos, los negros, cómo eran tratados. Vamos al mundo de la vida, al interno, donde está esa población que sabemos que es la ninguneada, la menos favorecida por ese sistema del que estábamos hablando. ¿Cómo es ahí ser latino, ser negro, dentro de ese espacio que tú viviste? Porque no es el cuento de otro, es tu historia. Mira, de las cosas que más me dolieron a mí en prisión, en mis años de prisión, que con más dolor recuerdo, es el haber convivido con tantos latinos y tantos cubanos también. Cubanos de todas las generaciones, ¿no? Algunos nacidos y criados en Miami, otros criados en Miami, otros que se fueron en el éxodo en Mariel y otros tan recientes que llevaban muy poco tiempo en prisión, eran balseros, algunos habían ido hasta de manera legal. Y las historias, créeme que te voy a poner nombres y apellidos de todos los municipios de La Habana y otros del país. Pero la historia tiene un denominador común. Se fueron
buscando una mejor vida, se fueron escuchando los cantos de sirena y cuando llegaron ahí se dieron cuenta que la realidad es muy diferente, que hay que trabajar muy duro realmente. Y decían, bueno, si yo quisiera trabajar duro me hubiera quedado en Cuba, no hubiera venido para acá. Y muchos aceptaron una mano amiga y dije, bueno, ¿tú quieres hacer dinero fácil? Vamos a vender droga, o cuídame esta casa de marihuana, o coge estas tarjetas de crédito falsas que tienen 500 pesos, yo te la doy en 500 y tiene 1000, tú te buscas lo otro para ti. Esas historias las conocimos en prisión. Y realmente la gran mayoría de ellos, yo no me encontré, bueno, una pregunta sencilla. 5 personas acusadas de ser agentes de Cuba, agentes de inteligencia de Cuba, además demostrado que trabajaban para Cuba y ya dicho con orgullo que trabajaban para Cuba, en prisiones de máxima seguridad, rodeados de cubanos y que nunca hayamos tenido una bronca, una sola bronca. La gente no se explica eso. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué no te fueron arriba si hay tanto odio? Porque la gran mayoría de los cubanos ahí saben lo que hay en Cuba. Y muchos nos decían, mira, aún los que nos decían, mira, a mí el sistema no me gusta. No comparto tus ideas. No comparto tus ideas, pero yo respeto lo que ustedes hicieron, porque las bombas esas afectan a mi abuelita también que vive allá, y los actos terroristas afectan a mi familia, a mi mamá, y hay que respetar lo que ustedes hicieron. Porque además es un problema de principio. No es lo mismo decir desde allá, tírense para la calle, que Puja no se da golpe, ¿no? Desde la comodidad de Miami, mandando a la gente aquí a que tiren piedra para las vidrieras, y hagan esto y hagan lo otro, desde la comodidad de allá. No es lo mismo eso, a ir allá y defender tus ideas y infiltrar a los grupos terroristas. Eso lo respeta cualquiera, ¿no? Aún siendo tu enemigo. Y entonces, con relación a lo que me preguntabas, las prisiones en Estados Unidos son un reflejo de la realidad afuera, ¿no? Por ejemplo, mi última prisión, donde estuve 12 años, fue Victor Beach, que es la prisión de máxima seguridad más cercana a Los Ángeles, en California. Y ahí todo eso que tú ves en las películas de Los Ángeles, las pandillas de Los Ángeles, todo eso es exactamente así, ¿no? Ahora, la crema y nata de esas pandillas, cuando los cogen presos, van para esa prisión de seguridad, de máxima seguridad. Y ahí encontramos mafiosos, personas criminales de todo tipo, ¿no? Desde el que estaba preso porque en Los Ángeles hay avenidas que dividen los territorios de diferentes pandillas. Y si tú te equivocas y entras a un barrio que no es, te caen a tiro. O a veces tú entras a ese barrio a tirar tiros porque es una pandilla rival a la tuya. Yo tenía un compañero, por ejemplo, yo vivía en la celda 232 y él vivía en la celda 230. Estaba preso porque él decía, entraron los afroamericanos, él lo decía con otro término despectivo, ¿no? Entraron los afroamericanos al territorio nuestro y dispararon. Y nosotros nos montamos en otro carro y fuimos al barrio de ellos y disparamos. Y una bala que yo tiré cogió a una niña de 9 años que estaba sentada en la sala de su casa. Ahí la mayoría de las construcciones son de pladur. Y la mató. Y yo, bueno, no, sí, me arrepiento la niña, pero yo no tolero a los afroamericanos. Y lo lindo del caso es que tenía que vivir allí, bañarse en la misma ducha, compartir el mismo comedor. Entonces, esa es una sociedad muy dividida y en las prisiones es igual. En las prisiones tú entras al comedor y los negros se sientan de un lado, los blancos de otro, los hispanos de otro, los asiáticos de otro. No te equivoques de mesa. En el patio igual, no te equivoques de mesa. Ahí todo corre por pandilla. Cuando tú entras a la prisión, el guardia te pregunta, ¿con quién tú corres? Eso quiere decir con qué pandilla, a qué pandilla tú perteneces. ¿Qué dijiste? ¿Qué dice un cubano que ha vivido todos esos años, que ha tenido esa experiencia, que ha pasado un juicio? A esa pregunta, ¿cuál es tu pandilla? Te confieso que la primera vez yo dije, yo corro con los pies, compadre, y se echaron a reírnos. Ahí te salió el humorista, ¿sí? De salir rápido de las malas situaciones. Y entonces a un preso normal ellos le dicen, el mismo guardia le dice, aquí vas a pasar trabajo, aquí asóciate a una pandilla, porque para empezar yo no sé para qué cuarto te voy a mandar ahora, porque yo no te puedo mandar para un cuarto que yo no sé, porque además tú llegas a ese cuarto y suponiendo que tú digas, yo no corro con nadie, yo no soy pandillero, te meten en cualquier cuarto. Y si ese cuarto es de una pandilla, el tipo que iba ahí va a decir, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? No, a mí el guardia me mandó para acá. No, pero tú eres Latin King, no. Entonces arranca aquí o te caigo a apuñalar ahora mismo. Y tú tienes dos posibilidades. Puedes decirle al guardia, mi vida peligra, sáquenme de aquí. O puedes correr con los que te captan, te reclutan. Y la mayoría de la gente termina reclutada en una pandilla por protección, ¿no? Ahora, en el caso nuestro era diferente, porque en el caso nuestro, tú decías, yo soy cubano y yo soy cubano de Cuba y ya llevó el tiempo, fueron muchos años en prisión. Llevó el tiempo en que ya se conocía del caso y sabíamos quiénes éramos y sabían las características. Y entonces yo lo que hacía para evitar confusiones, yo en el comedor me sentaba con los sureños, que son del sur de California, ahí entra la Mara Salvatrucha, es una sombrilla de pandillas. Me sentaba con ellos en el comedor, vivía con cualquiera, hubo paisas de México, viví con Latin King, con cualquiera. En el patio andaba con los afroamericanos
Entonces tenía todo el mundo confundido. Fuiste muy ecuménico. Exacto. Fuiste muy ecuménico. Era la manera. Y ahora estás con la pandilla de la pupila asombrada y nosotros nos sentimos pandilleros orgullosos contigo. Vamos a hacer otra pausita en la conversación y sumar a este diálogo otras voces que nos dan distintas aristas. Gracias, Gerardo. Sí. Lo que creo que es importante a nivel de lo que están haciendo las cadenas monopólicas transnacionales llamadas medios de comunicación son en realidad máquinas de guerra ideológica, ¿no? Y que lo que ha estado haciendo ahora es servir como caja de resonancia a esta batería de ofensivas que salen desde Miami. Está clarísimo en el mapa, digamos, de las trayectorias del discurso, lo que hoy algunos llaman la trazabilidad de la orientación de la ofensiva ideológica, porque hay varias pautas que son perfectamente legibles en esto. Por un lado, la estrategia sintáctica, cómo escriben ellos, cómo traducen ellos a papel, a imágenes, a discurso. Yo creo que es importante dejar claro que en el capitalismo el concepto de libertad es una mentira, es una farsa. Todo el tiempo están explotándolo, ¿no? Fíjate si es una farsa que cuando la libertad es duradera es una invasión de Afganistán. El uso y abuso que hacen del concepto de libertad es tremendo. Por eso a mí me gusta más hablar de derechos. Fíjate si es farsa lo de la libertad y sobre todo en los medios de comunicación, que un día hablando con unos académicos brasileños sobre si nuestros medios de comunicación alternativos eran medios libres, si no eran medios libres, él dijo, no, yo creo que los grandes medios, los del poder, son los medios libres, pues son libres de decir lo que quieran, libres de hacer lo que quieran, libres de mentir todo lo que les da la gana y libres de controlar toda la información. Esos sí que son libres, ¿no? Es decir, que ya el concepto de libertad, para ellos libertad es la jungla. Y en la jungla todos sabemos quién es el que gana el poderoso. Y en el capitalismo el poderoso no es el que tiene más músculos, ni el que tiene más pueblo, ni el que tiene más gente, sino el que tiene más dinero. De todas las armas de la guerra que nos han aplicado, esa es sinceramente, además del bloqueo, porque estamos bloqueados, del embargo, del tema de la escasez inducida, pero el ataque a la moneda es la más poderosa. ¿Cuál es el objetivo al final? Desestabilizar, generar angustia, malestar en la población. Son prácticas de manuales de guerra no convencional. Y no es casual, porque eso va acompañado con un discurso. ¿Cuál discurso? Bueno, por supuesto, la culpa de la inflación es del gobierno. Con un discurso que tiene el velo monetarista y dicen, el Estado es ineficiente y por lo tanto hay que privatizar. Digamos, todo está armado para justificar, minimizar el Estado y para derrocar la revolución, generar desestabilización social, etc. Apenas se conocen, misma sangre, misma miel. Visitas prohibidas, solo padres tras papel. Fieles a la digna espera de educar y de servir en un lugar de sombra y nieve. Aún sobran ganas de reír. Que vislumbran nueva edad, vidas desarmadas que de aciertos logran remover la realidad. Que este canto asalte su mañana, asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. No será la ley quien los devuelva, no será la firma de algún dios, no vendrá del norte la respuesta, ni desde la corte, no señor. Cada quien que asuma su lugar, por la justa causa de vivir, las fronteras dejen de existir, en defensa de la humanidad. Que este canto
asalte su mañana, asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. Cientos van regados por el mundo, cientos que lucharon por volar, cientos mal juzgados por la historia. Es nuestro deber reivindicar Que este canto asalte su mañana, asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Que este canto asalte su mañana, asomando el eco de la voz de miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Cinto de fuego, seres sin miedo, cinto de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes. Fernando, Antonio, René, Ramón, Gerardo, nuestro pueblo los liberarán y la historia los absolverá. Estábamos hablando de la libertad de expresión y el mismo diálogo tuyo me fue llevando al terrorismo, porque qué otra cosa sino terrorismo es esa anécdota que tú me comentabas sobre la persona, el periodista Emilio Milián, que ha perdido sus piernas a causa de una bomba por decir un matiz. No fue que se paró a decir viva Fidel Castro ni viva la Revolución Cubana, sino por dar un matiz distinto al que está planteado en las agendas. Ustedes están allí también como luchadores antiterroristas en una ciudad, en un escenario donde se está viviendo. ¿Eso es una historia del pasado o es una historia que todavía...? Bueno, hay otras personas, hay incluso en Puerto Rico personas que fueron asesinados por su postura hacia Cuba. Yo te diría, tú le preguntas a un americano o le dices carro bomba y todo el mundo piensa en Medio Oriente y la gran mayoría de los americanos no saben que en el mismo corazón de Washington, D.C., en el John Circle, explotó un carro bomba y mató a Ronnie Moffett y Orlando Letelier, canciller que había sido canciller chileno. Entonces tú dices, en Washington un carro bomba, puesto la bomba ¿por quién? Por elementos estos anticubanos que siempre han tratado de obstaculizar cualquier tipo de mejoría en las relaciones con nuestro país. No, y que se fueron a hacer la guerra por los caminos del mundo, que incluía eso. Vamos a llevar también la guerra contra Cuba a los Estados Unidos. Hace unos días conmemoramos un aniversario de la muerte de Adriana Corcho en nuestro consulado en Portugal y son muchísimos los casos de personas que han pagado con sus vidas y quisiera hacer una mención a los que aún viven, que están en Miami y que también han sufrido en carne propia el terrorismo y la represión por pensar diferente, ¿no? Terrorismo y libertad de expresión van de la mano, porque hace un rato mencionaba las vacunas, pero yo te diría, bueno, si tú le dices a alguien, cualquier persona en el mundo, poner una bomba en un avión civil y matar a 73 personas inocentes, incluyendo muchachitos jóvenes, eso es un acto de terrorismo. ¿Cómo que califica eso? Ahora, yo te diría, en Miami, que alguien se pare en una tribuna, en un programa esto de televisión, de los que tanto hablan de la falta de libertades en Cuba, que alguien diga lo que ocurrió en el crimen de Barbados fue un acto terrorista. Eso nada más que alguien lo diga, si es verdad que hay libertad de expresión en Miami. Yo quiero cualquier artista de esto, de los que han comprado últimamente, de los que le han lavado el cerebro últimamente y que antes decían A y ahora dicen B, a cualquiera de ellos que critica la falta de libertad en Cuba, que en Miami, en su libre Miami, se pare y diga eso de matar a 73 personas con una bomba en un avión es un acto criminal terrorista. Eso nada más que lo digan, si es verdad que hay libertad de expresión en Miami. Si no, mira, que vayan a otro con ese cuento. A otro con ese cuento. Gerardo, ahora tú tienes la responsabilidad de dirigir una organización que nace, hablando de terrorismo, precisamente en un contexto donde Cuba, eso era el pan nuestro de cada día, las acciones violentas dentro de nuestras ciudades, en nuestro país, y nace así la organización de los CDR para
luchar contra eso, para evitar, para proteger a la familia cubana, para que hubiera paz, porque la paz es de esos tesoros invaluables. Eso fue cuando nació la organización. En el presente, el desafío de que el mundo ha cambiado, los seres humanos somos hijos de nuestro tiempo. ¿Cómo encarar entonces el trabajo desde una organización que tiene esos orígenes de preservar y proteger la paz de la familia, de la gente, que vivimos en este país, que salimos a luchar la vida y queremos hacerlo con tranquilidad, con nuestras carencias, con nuestras dificultades, pero en paz, que eso es un tesoro, como Tú decía. lo decías, en ese discurso fundacional del comandante jefe explotaron varios petardos en el mismo discurso, pretendiendo amedrentar a la gente, ¿no? Y por mucho tiempo nosotros decíamos, ya no son los tiempos en que explotan los petardos, pero los CDR, bueno, no son los tiempos que explotan los petardos, pero ahora son los tiempos de los cócteles Molotov otra vez. ¿Qué ha pasado? Han habido incidentes, están haciendo un llamado todos los días a que tiren cócteles Molotov contra una tienda, contra una gasolinera. Eso, nuestra prensa se ha hecho eco de varios casos que han habido y no hay más gracias a la efectividad de nuestros órganos de seguridad del Estado, pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos, ¿no? Y la labor hoy de los CDR tiene también un componente antiterrorista, porque nosotros defender la revolución es también defender a nuestras comunidades, defender a nuestro pueblo. Y yo recuerdo algo que me decían los cubanos del lado de allá, en prisión se aprende mucho también, y ellos decían, no, el terrorismo no distingue ideologías, y una bomba que explota mata lo mismo a un revolucionario que un contrarrevolucionario, que un joven, que un viejo, a cualquiera, ¿no? De modo que la labor nuestra, digamos, de los 5, aprovecho para enviar un saludo a mis 4 hermanos también, que son muy Es muy que, fan de ¿sabes? este programa. Ahorita cuando yo decía, cuando empezaba el programa que te presentaba y decía, pero los cubanos tenemos esa linda manía de quitar todo y decir, ya uno dice Gerardo y no hace falta decir tus apellidos. Cuando uno los tiene a cualquiera de ustedes 5 delante, nos educamos en luchar por el regreso. No eras tú, no eras René, no era Tony, no, eran ustedes. Hay un simbolismo y aprovecho para decirlo, al menos así lo entiendo yo y sé que lo entiende mucha gente. Estoy hablando contigo, pero estás tú, pero sé que podría estar cualquiera de ellos ahí sentado, entonces válido. Eso es lo que siempre decimos, donde quiera que haya uno de los 5 estamos los 5. Pero así lo sentimos, ustedes lo dicen, pero así lo sentimos los demás. Bueno, después de esta incidental, quiero volver a ese desafío que son los CDR hoy en esta Cuba, donde como tú decías, están también el llamado a seguir rompiendo la estabilidad del país, pero también hay otras batallas que tienen que ver ya no con el cóctel Molotov en físico, sino con otros cócteles Molotov, claro, que no son tan tradicionales, pero que también intentan romper la unidad, porque ese es el ataque fundamental. Es una palabra clave. Ellos saben que es la unidad la que nos ha mantenido a este pueblo y a esta revolución fortalecida por tantos años, ¿no? Y ellos, por lo tanto, atacan esa unidad. Ese y todos los días son más los rumores, todos los días son más las falsas noticias, los fake news, todos los días son más las agresiones mediáticas y pretendiendo precisamente eso, quebrar nuestra unidad, ¿no? Y crear divisiones entre las filas de los revolucionarios. Y ahí entra también la labor de los CDR, sin dejar de reconocer los problemas que tenemos y los problemas que existen en nuestras comunidades. Hacerlo parados en la realidad. Parados en la realidad y asumiendo que somos nosotros mismos los que tenemos que resolverlo. Y en eso estamos también, preguntándonos hoy, los CDR fueron creados para defender la revolución. ¿Qué significa hoy defender a la revolución? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por cuántas aristas pasa esa defensa de la revolución hoy? Y en eso estamos, tratando de fortalecer cada vez más esa organización que la fundó Fidel y que tiene un compromiso con esta revolución. Y que está en todas partes, como tú dices, con el desafío de parecerse a los tiempos que corren, pero sí, con las ganas ahí como el primer día. Y que hace mucho, porque hay que decirlo también, hay personas que dicen, mi CDR no funciona, pero bueno, ¿qué vas a hacer tú para que funcione? ¿Tú quieres que te lo pongamos a funcionar desde la Dirección Nacional o hay que ponerlo a funcionar ahí en tu cuadra, tú con tus vecinos? Y con el acompañamiento de ustedes, con los por instrumentos supuesto, claramente pero fundamentalmente ahí en la comunidad, adaptado a los problemas de cada comunidad, que no son iguales tampoco, y con los pies en la tierra sobre todo. Yo quiero despedir el programa, pero quiero, como mismo ahorita te movía en la memoria, quiero llevarte hasta el 20 de diciembre del año 2014. Si te digo esa fecha, dime qué imágenes te pasan por la cabeza. El concierto de Silvio. En el Estadio Latinoamericano. Acabadito de llegar. Todavía estaba... Fresquecito. Todavía olía a presión. Cuando ves esas imágenes, que ahora mismo las vamos a poner, porque ya de paso estoy adelantando, que por supuesto vamos a cerrar el programa con el necio, porque lo que tengo delante es un hombre necio, en el sentido de la canción. Esas imágenes, cuando las ves ahora... Mira, eso muy pocas personas saben que eso no estuvo planificado. Eso fue algo casual.
eso de ir al concierto y aún más de subir al escenario y de tener ese extraordinario privilegio de cantar ahí con Silvio y de tener las fotografías que tenemos en un escenario con Silvio, que es algo que le agradezco inmensamente, nada de eso estaba planificado, fue espontáneo, como se hacen las mejores cosas, ¿no? Y te puedo decir que lo que se sentía en ese concierto, lo que primaba ahí era un sentimiento de patriotismo tan fuerte y de victoria, porque ese día un poco celebramos la victoria que constituía el regreso de los 5 a la patria, y lo hicimos de esa manera que nuestro pueblo tanto recuerda. No pasa un día en que por la calle alguien no me vea y me diga, yo estuve en el concierto de Silvio, o qué lindo el concierto de Silvio, lo repitieron el otro día por televisión, uno siempre se emociona. Manifestaciones de ese tipo las tenemos constantemente porque realmente ese fue un momento histórico. Bueno, pues vamos entonces desde este lindo lugar. Muchas gracias, Gerardo. De Gracias verdad, a ustedes, ha sido gracias a ustedes. un gusto para nosotros la conversación y también un aprendizaje. La pupila es tu casa. Muchas gracias por hacer también esta... es tu CDR, el CDR de la pupila Seguro, es el tuyo. seguro. Y nosotros nos vamos a despedir con esas imágenes. Ya Gerardo las presentaba. Nos vemos la semana que viene. Hasta una próxima pupila. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. A ustedes. Con permiso de Silvio, para un pueblo de necios, el necio. Era más fácil cantarla del pueblo que aquí. Pero es mejor cantarla aquí. Para las personas que no lo sepan, ahora sí. Para las personas que no lo sepan, muy temprano en septiembre de 1998, cuando lo peor del odio en Miami cayó sobre nosotros y cuando algunos no pudieron resistir, cuando pasábamos las 24 horas del día en una celda de unos pocos pies, sin libros, sin revistas, sin comunicación con nuestros familiares, sin nada que leer, y nuestro único entretenimiento, por así llamarlo, era caminar de una pared a la otra, pensando en lo que había ocurrido, pensando en lo que estaba por ocurrir, pensando en el tiempo en que podríamos estar sin ver a nuestros familiares y sin ver a nuestra patria. En aquellos duros momentos surgió un himno que nos hizo levantar el espíritu, levantar el ánimo, y que hasta hoy se ha mantenido como el himno de resistencia de los 5. Esta canción que de por sí ya tenía un contexto muy importante y una historia muy importante, nosotros con el permiso del maestro Silvio le imprimimos un poquitico más de historia sin proponérnoslo. Y hasta hoy solo escuchar sus acordes o parte de su letra basta para despertar en nosotros ese orgullo inmenso de ser cubanos y de ser revolucionarios. ¡Viva Silvio! Para no ser de mí como pedazo, para salvarme entre los únicos e impares, para hacerme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a repetirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a cantar vieja. Yo no sé
¡Viva el comandante! Fidel lo prometió. Aquí estamos. ¡Viva Cuba Libre!